Hola, buenas tardes aquí en España, buenos días al otro lado del océano. Les damos la bienvenida para esta reunión virtual que tenemos, este culto en directo. Es una bendición poder estar aquí desde casa. Estamos en cuarentena aún porque hemos viajado y legalmente tenemos que estar en cuarentena, así que pues estamos en casa, Silvia, pero estamos muy felices y muy contentos y sobre todo exponer la palabra del Señor. Te damos las gracias por estar ahí, gracias por permanecer fieles y si esta palabra pues es de bendición, te invitamos a que la puedas compartir, la puedas estar enviándola a aquellos que tú consideres para que puedan recibir la bendición de la palabra de Dios. Bueno, de verdad que así como ha comentado mi esposo, estamos contentos porque pues, bueno, ya estamos en casa nuevamente. Pareciese que como que no íbamos a volver, pero gracias a Dios el Señor sabe en qué tiempo, en qué momento, y pues aquí estamos nuevamente con vosotros aquí en la ciudad de Barcelona, sí, y estamos contentos también de volver pronto, abrazarles, bueno, no abrazarles porque no se va a poder todavía, pero bueno, sí, pero bueno, ya cuando menos, o sea, es diferente, les vamos a poder ver y estamos alegres porque pues estamos aquí, sí, así es que vamos, me gustaría hacer una pequeña oración para poder iniciar. Mientras se conectan los que se tengan que conectar, le damos la bienvenida a aquellos que se puedan conectar desde, ya sea desde Perú, ¿sí? Desde Bolivia, de Ecuador, Colombia, de Arizona, de México, ¿sí? Y de otras partes de Estados Unidos también se han estado conectando, de Centroamérica también, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Pues le damos la bienvenida. Así es, así es. Así es que bendito Dios y mi amado Padre, una vez más, Señor, queremos encomendarnos delante de ti, Señor, reconociendo que en todo tiempo tú eres nuestro deleite, tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y te damos a ti, bendito Dios, la bienvenida, Señor, a nuestras vidas, Padre, para que seas tú fluyendo con libertad, con poder, con denuedo, para que tu palabra, bendito oh Dios, corra, Señor, como ríos de agua viva, trayendo, Señor, sanidad, libertad, Señor, y esperanza a cada una de las personas que en estos momentos, Señor mío, lo necesitan, Padre. Hacemos vallado de protección alrededor de cada familia representada, alrededor de cada persona, Señor, que en estos momentos vaya a estar viendo, Señor, a través de las redes sociales, bendito Rey, esta emisión, Padre. Gracias te damos a ti, toda gloria, toda honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, vamos a leer, si te parece, Colosenses 3:15. Sí. Quedamos en que íbamos a hacer una serie de predicaciones que iba a constar de 3 partes. Y en Colosenses 3:15 tenemos la palabra del Señor que nos dice, en la que basamos la primera palabra el domingo pasado. Esa palabra fue emitida desde el hotel del aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí nos prestaron una sala, un espacio, muy restringido, por cierto, o sea, no querían dejarnos, pero bueno, pero gracias a Dios se pudo emitir y tocó corazones para que así sucediera. Sí. Y hoy vamos a dar la segunda parte, que está basada en Colosenses 3:16, pero vamos a leer desde el 3:15 y luego leemos el 3:16, por favor. Dice ahí en Colosenses
3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la paz de Dios, esa paz verdadera, esa paz real, que es la que proviene de parte del Señor. No es una paz inventada por el hombre, no es una paz producida por el hombre, sino que es una paz que viene como fruto del Espíritu, como una paz que Dios nos regala a nosotros, sus hijos. Y esa paz es la que tiene que gobernar nuestros corazones. Pero hoy la palabra nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, la palabra del Señor viva en nosotros con abundancia. Así es. No dice, Silvia no está diciendo que viva simplemente, No. sino que está hablando de que tiene que ser en abundancia. Sí. En abundancia. Y analizando todo esto y pensando un poco en esta palabra, nos llegamos a veces a preguntar el por qué nos llenamos de temor con tanta facilidad. Sí. O por qué nuestra mente sigue pensando basura. O por qué nos llegamos a sentir sin la fe suficiente para enfrentar ciertas cosas. Sí. O por qué llegamos a manifestar poca fortaleza en medio de circunstancias adversas que estamos viviendo, o en un momento dado, ¿por qué nos venimos abajo con tanta facilidad? Son unas preguntas que nos hacemos. Para poder contestarlas, necesitamos ir a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, que la palabra del Señor tiene que estar viviendo en nosotros de una manera abundante. Como nos hemos llegado a dar cuenta, sí, no estamos viviendo tiempos fáciles, no. Ni material ni espiritualmente. Hay problemas económicos, estamos por enfrentar una de las crisis más graves, económicamente hablando, aquí en Europa, igual en el resto del mundo. Y espiritualmente hay una guerra abierta en los cielos, en el mundo espiritual, y se siente opresión, etcétera, etcétera. Y en medio de todo esto que nos ha tocado vivir, repito que no es un tiempo fácil, necesitamos ser fuertes, sí, cuando se requiera ser fuertes. El problema es que cuando somos rebasados por las circunstancias adversas, ahí está el problema. Cuando somos rebasados por las circunstancias adversas, manifestamos nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Ahora, puede llegar a ser, otra pregunta, puede llegar a ser diferente un hijo de Dios, o tenemos que estar comportándonos como cualquier otra persona del mundo. Porque Pablo hizo una declaración que es muy difícil seguir esta declaración, pero en su carta a los Filipenses, él escribió y dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate lo que Pablo ha dicho: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, en medio de toda pandemia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de toda necesidad económica, porque precisamente el capítulo 4 de Filipenses tiene una parte donde habla agradeciendo una ofrenda que los filipenses le enviaron, y él dice
ha aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. y en la abundancia. Es decir, está hablando de un problema económico grave que tuvo Pablo. Pero ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, ya aprendí, yo he conocido en profundidad a ese Dios vivo y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haciéndonos ver que nuestra dependencia del Señor y su palabra nos podrían dar la fuerza para seguir adelante. Eso es lo que nos está transmitiendo Pablo. De que el conocer a ese Dios para depender de Él y conocer su palabra para confiar en ella nos puede dar la fuerza para seguir adelante. Entonces, estamos hablando que qué beneficios podría traer a nuestra vida el hecho de que la palabra de Cristo esté morando en abundancia en nosotros. Yo creo que una de las principales cosas, Miguel, que cuando el cristiano, el Hijo de Dios, lee, sí, la palabra, no nada más la lee por leer, sino que realmente viene sobre él una revelación de la misma palabra. Cuando viene esa revelación a nuestras vidas, esta palabra, el primer efecto que trae a nuestras vidas es limpiar nuestra alma, todo nuestro ser. Cada vez, por eso dice, es interesante, como dice aquí, ¿no? Sí, que abunde la palabra, pero ¿cómo? ¿De qué manera? No poco, sino que abundante. Tenemos que estar leyendo, escudriñando la palabra, porque este es necesario y es de beneficio para nuestras vidas. Si realmente nosotros, como hijos de Dios, queremos aprender a salir adelante en medio de estas circunstancias difíciles, la palabra es la que nos ayudará, es la que nos va a fortalecer, Miguel. Sí, y aquí hay algo bastante claro de lo que tú estás hablando, porque yo siempre he pensado que el periódico y la revista se leen, pero la Biblia se estudia. ¿Se estudia? Entonces, el estudiar la palabra de Dios implica que profundicemos en ella. Estudiar la palabra de Dios no nada más es leer. Ya me he leído 10 capítulos, 100 versículos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué efecto ha tenido en tu vida eso? Exactamente. Si no ha tenido ningún efecto, pues tienes que empezar de cero y empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre genera un efecto en nosotros. Va a generar un cambio. Así es. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino que vaya a hacer el efecto que tiene que hacer, es decir, para lo cual fue enviada por Dios, va y produce ese cambio, ese efecto en nosotros. Ahora tú estás diciendo que nos limpia la palabra. Sí. Y dice muy bien. Ahí en Juan 15:3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjate qué tremendo es esto. Tremendo. Cada vez que tú estás recibiendo la palabra, porque puede ser que muchas veces tú estés aquí o estemos nosotros aquí, pero sabes que nuestra mente, sabes una cosa, está en otra parte. Entonces, cuando nuestra mente está en otra parte, está enfocada en otro lado, entonces nosotros ya esa palabra que estamos escuchando ya no está trayendo el efecto que debería de traer en nuestras vidas. Porque ya Cristo, fíjate, le decía, ¿sabes una cosa? Ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he dado. Cada vez que tú le escuchas esta palabra, la recibes en tu mente y baja a tu corazón, esta palabra te está purificando, te está cambiando tu manera de pensar y tu manera de hablar. Aquí, cuando el Señor dice esta palabra, está haciendo referencia de yo soy la vid verdadera. Sí.
Y y vosotros sois los pámpanos, es decir, las ramas. Así es. Las ramas que son las que llevan el fruto, Sí. de donde salen los racimos Sí, de uvas, sí. cuelgan de las ramas, Sí. cuelgan del pámpano. Ujú. Entonces, el Señor está haciendo una referencia al cuidado que se realiza Sí. a una vid. Ujú. Entonces, cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, y vosotros sois los pámpanos, y lo dice esta palabra, a mí me llama la atención la Nueva Traducción Viviente, Sí. que dice, ustedes ya han sido podados y Ujú. purificados Es por el cierto. mensaje que les di. Claro. Es decir, la poda de la vid, esa vid en la cual está Cristo Ajá. y nosotros unidos a Cristo, Ujú. no se realiza con tijera, No. sino que ni Algo con una espiritual. navaja, sino que es algo espiritual y Ujú. se realiza con la misma palabra de Dios. Sí, Es decir, ustedes ya han sido Ajá. podados. Ajá. Es decir, lo malo en nosotros Sí. ha sido Quitado. cortado, ha sido Sí. quitado de ti, Ujú. ha sido echado fuera. Ujú. Entonces, una de las cosas que hace la palabra es precisamente limpiarnos. Por eso tiene que morar en abundancia en nosotros. ¿Por qué no ha podido cambiar tu forma de pensar? ¿Por qué sigues pensando como sigues pensando? Ujú. Tienes que empezar a oír la voz de Dios, a Sí. escucharla. La palabra. Porque una cosa es que tú leas y otra cosa es que Dios te hable con lo que estás leyendo. Así es. Esa es la diferencia a la cual queremos hablarte y transmitirte. Ujú. Ahora, la segunda cosa que hace Sí. es que la palabra del Señor nos fortalece, Nos fortalece. ¿verdad? Exactamente. nos fortalece. Dices tú, ¿cómo es que nos va a fortalecer? Cuando realmente tu corazón está recibiendo esta palabra con ese anhelo, con esa hambre y sed de ella, entonces esta palabra en el momento de la situación difícil que tú estés viviendo, llámese como se llame ese problema, la palabra de Dios viene porque el Espíritu Santo que mora en tu vida y en mi vida, Él viene y te recuerda una determinada palabra que, como bien decías tú en un principio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. ¿Sí? O sea, en ese momento esa palabra te llega como un golpe y una revelación que tú de pronto te sentías desanimado y esa palabra viene y te reaviva dentro de ti y te trae esperanza y ánimo para que tú puedas seguir adelante en medio de todo el problema que estés viviendo. Porque el Señor Jesús declaró en medio de una prueba, Sí. es decir, tenía 40 días sin comer Sí, y el diablo le tentó sí, en el desierto. Entonces, que en medio de esa prueba, la circunstancia no era fácil, pero en medio de esa prueba, el Señor hizo una declaración que a nosotros nos tiene que ayudar en medio de toda circunstancia adversa que estemos viviendo, en medio de toda prueba que estemos pasando. sí. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no solo de pan vive el hombre. Ahora, nosotros entendemos que cuando alguien no come, se debilita. Sí. Y es la misma alegoría cuando se está hablando de que una persona que no come, que no se alimenta bien, es una persona débil. Y está debilitada. Sus defensas pero cuando débiles. come, Sí. se fortalece. Sí. Ahora, aquí hablamos que la fortaleza espiritual es más importante que la fortaleza física, Sí, porque mucha fortaleza espiritual va a hacer que la fortaleza física aparezca. Ahora, cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, es decir, no solo de cuestiones materiales podrá estar viviendo el hombre.
Y esto es otro efecto que hace la palabra de Dios. Nos fortalece en nuestro ser interior. Es decir, nos trae una fortaleza interna, una fortaleza mental, una fortaleza diferente a la que nosotros hemos estado viviendo. Así es. Es decir, no acostumbrados a soy fuerte, yo lo hago, vamos, y vamos haciendo, y vamos realizando cosas, pero todo tiene un límite, amado. Así todo es. tiene, las fuerzas se acaban, la edad avanza, nos vamos quedando sin las fuerzas. Sí. Entonces, hay un dicho que dice que no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos vamos quedando sin fuerzas, Sí. poco a poco, tanto por una edad cronológica como por alguna enfermedad o por alguna circunstancia o por cansancio mismo. Cuando una persona tiene cansancio mental, se va a reflejar también en el cuerpo. Entonces, es necesario fortalecer el ser interior. Ahora, me estaba acordando de una palabra que decía, ¿sabes? Una cosa dice que nuestro ser exterior dice que se va desgastando. Se va, exactamente. Sí, pero el interior, cuando tú recibes la palabra, se va que renovando. Es la que te fortalece, es la que te ayuda, aunque el cuerpo exterior sabes que se cansa, ¿sí? Se siente débil, cansado, pero la misma palabra, da igual la edad que tú tengas, esa palabra te va a traer vida y te va a fortalecer en todo tiempo y en todas las cosas. Ahora, recibirás fortaleza interior. Sí, así es. Hay una fortaleza interior. ¿Qué es lo que necesita el hombre? ¿Qué es lo que necesitamos? Así es. La siguiente es en Romanos 10:17. Sí. Pero la fe, amado, viene por oír la palabra de Cristo. Entonces Pablo, que escribe Romanos, escribe también Filipenses. Sí. Y con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y escribe Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, cuando escribe Romanos, ahí dice, si quieres leemos. Sí, dice ahí en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, yo sí quiero puntualizar algo, ¿eh? Sí, yo quiero puntualizar algo, porque estudiando esto en griego koiné, en los escritos más antiguos, encontramos que no dice la palabra de Dios, sino que dice la palabra de Cristo. Entonces, Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, nos habla algo más parecido, en este versículo específicamente, no digo todo, este versículo específicamente, nos habla algo más parecido a como está el escrito antiguo, en griego koiné, y dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está transmitiendo Pablo con esto? Si él dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, pero luego dice, esto se lo dice a los filipenses, luego le dice a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego dice a los romanos que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, la palabra de Cristo es la que va a hacer que tu fe aumente, que crezcas en la fe. Yo creo por eso es pero tan importante, Miguel, y más en estos tiempos en que tenemos que tener mucho cuidado, cuáles son los mensajes que nosotros estamos escuchando. Así es. Porque el día tiene 24 horas y bueno, puede ser que de esas 24 horas, 8 horas tú duermas, o a lo mejor menos, las otras 8 horas pues tú te vas al trabajo, y queramos o no, en el trabajo donde tú te encuentres o en tu casa,
aquello que tú escuches, y más hoy en día, esas palabras de que sabes una cosa, va a haber un problema, venir una crisis muy fuerte, ciertamente, sabes que puede venir unas crisis, puede haber muchos problemas, pero volvemos a lo mismo. Sí, porque dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Cristo nos está diciendo que iban a venir y que van a venir muchas cosas más fuertes, pero he ahí la importancia de nosotros, ¿sabes qué? Escuchar un mensaje sano, un mensaje realmente que nos inspira, ¿sí?, a ir a los pies de Cristo. Sí, no un mensaje en el cual yo quiero que me animen. No, porque la misma palabra te limpia a ti, no necesitas otro tipo de cosas. Cuando viene esa revelación a nuestras vidas, ese mismo mensaje de la palabra te va a dar el ánimo, la fuerza suficiente para tú seguir adelante en medio de un mundo lleno de problemas, Miguel. Porque existen motivadores profesionales. Sí. No necesitan ser pastores. Hay motivadores profesionales sí. Y hay pastores que son motivadores. Pero... Y que está bien, no decimos que está mal. Lo que mal. ocurre es que es lo que se motiva en tu vida. Exactamente. Tu carne, tus emociones. Exactamente. Porque tarde o temprano esas se agotan. Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre con la palabra de Dios? La palabra de Dios permanece para siempre. Dice. Así es. Pero el hombre pasa, la hierba pasa, se seca. La palabra de Dios va a permanecer. Así es. Y la palabra de Dios va a generar en ti algo. No es algo pasajero. No es algo que perdura. Sino que es algo que permanece. Como la fe. Entonces, al final quedan la fe, el amor, la esperanza. Sí. Entonces, el oír la palabra de Cristo, el oírla, va a ir generando fe en tu vida. Así es. Para que puedas estar afrontando las circunstancias difíciles que puedan venir. Sí. Puede venir lo que sea, pero tú estás fortalecido por dentro. Así es, sí. Ahora, la palabra de Dios quita el temor. Sí. Esto es algo, en verdad, que cuando realmente el Hijo de Dios, aquel que es nacido de nuevo espiritualmente, lo primero que Dios quita a sus hijos es el temor, la inseguridad. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la misma palabra la que nos va a generar en nuestras vidas una confianza. ¿En quién? No en la persona que tenemos a un lado, ni en el otro, ni en el otro. No. ¿Sabes qué? ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro proviene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Así es. Y todo por cuanto en ella hay, ha sido Dios. Por lo tanto, Él lo primero que quiere es que tú y yo tengamos esa seguridad del día de mañana. El día de mañana, si estamos nosotros en las manos del buen pastor, ¿sabes qué? No vamos a tener ningún temor. Ay, es que ¿qué va a pasar mañana si yo me quedo sin trabajo? Mira, si tú te quedas sin trabajo, si tú te llegas a enfermar, si a ti te llega a faltar algo, ten la plena seguridad de que si la palabra de Dios ha llegado, tú la has escuchado, la has recibido en tu corazón, esta misma palabra te va el Señor a dar esa confianza de que Él es quien te va a proveer, Él es el que te va a sustentar, Él es el que te va a librar de toda inseguridad y temor que tú y yo podamos tener. Porque el temor lo que hace es apagar la fe. Te va a paralizar, te va a apagar la fe, te va a quitar confianza, te va a minar en la confianza. Pero la palabra de Dios hace todo lo contrario. La palabra de Dios genera fe. La palabra de Dios genera confianza, esperanza.
una esperanza viva en Jesús. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios y empezamos a creerla, no solo estudiarla, sino a creerla, todo temor se va de tu vida. Deuteronomio 31:6 dice, esforzados. Si quieres buscar primero Crónicas 28:20, yo leo Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, dice. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Tú en tu Biblia marca o apunta por ahí en tu libreta Deuteronomio 31:6, porque es un versículo clave para cuando nosotros estemos enfrentando circunstancias graves y difíciles, porque dice Deuteronomio 31:6, esforzaos. Tiene que haber un esfuerzo, pero ya no tengo fuerza. Esfuérzate. Cobra ánimo. Cuando dice cobra ánimo, quiere decir que ya perdiste el ánimo y necesitas recobrar ese ánimo. No temas ni tengas miedo de lo que estás enfrentando, porque el Señor es el que va contigo, es el que no solo va contigo, sino que va en ti, porque ahora mora en ti, no te dejará ni te desamparará. Vamos a primero de Crónicas 28:20, por favor. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Qué interesante, qué interesante, porque fíjate lo que eso, ¿sabes una cosa? Que si puedes, recálcalo, subráyalo, sí, ahí en tu Biblia, que es importante. Dice, anímate y esfuérzate. O sea, tienes que animarte en medio del problema que tú estás viviendo. Tienes que esforzarte. ¿Por qué? Pues porque nos tenemos que esforzar cada día. La persona que no se esfuerza, simple y sencillamente, es que ya ha permitido que la dejadez, el temor, entre en su vida y ahí ya no puede hacer nada. Y luego dice, y manos a la obra. O sea, ponte a hacer algo, ¿sí? No te quedes quieto, muévete, ¿sí? Que Dios está ahí contigo. Ahora, aquí es importante hacer referencia a la situación que estaban viviendo. O sea, David está dando la instrucción a Salomón como su heredero de la construcción del templo. Entonces, él habla de anímate y esfuérzate. ¿Por qué? Porque ocurre algo cuando nosotros nos llenamos de temor. Se van las fuerzas. Ya no tienes fuerzas para hacer lo que tienes que hacer para Dios. O sea, ya no tienes ánimo de enfrentar nada. O sea, terminas escondido, terminas metido en una gruta, en una cueva, como le pasó a Elías. Así es. Y sin enfrentar el trabajo que Dios estaba poniendo delante. Y le dice, anímate y esfuérzate y ponte a trabajar. Ponte a trabajar. ¿En qué o para qué? Aquí está hablando de que de la obra del servicio de la casa de Dios. Y dice, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, y me encanta esto, Jehová Dios, mi Dios, le dice, mi Dios. O sea, te lo estoy aclarando, Salomón, de que ese Dios es mi Dios. Es decir, cuando alguien dice es mi Dios, es porque le conoce, es algo de pertenencia, de una pertenencia mutua. Él es mi Dios y Dios dice, David es mi hijo. Entonces es esa pertenencia mutua. Dice, estará contigo, estará contigo. Cuando te llenas de temor, tú no sientes a Dios. Tú sientes miedo. Es más, llegas a sentir más al diablo que a Dios. Por eso no puedes avanzar. Dice, Él no te dejará ni te desamparará.
hasta que acabes toda la obra Ajá. para el servicio de la casa de Dios. Ajá. Y esto a mí me ha dado mucho ánimo cada vez que yo leo esto, me ha estado dando ánimo siempre. Y aún en momentos de enfermedad, en momentos donde dices, bueno, yo creo que no puedo seguir, mira cómo estoy. Pero ¿sabes qué dice? No te dejará, ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Es decir, hasta que no se acabe el propósito de Dios en tu vida. Para tu vida. Así es. En el trabajo que tú estás haciendo para Dios, no vas a dejar, no vas a venirte abajo. Lo único que te pide el Señor es anímate, esfuérzate, ponte a trabajar y no temas ni desmayes. Así es. Sí. Ahora vamos a Salmo 23:4. Es el Salmo 23, el más famoso. Sí, el Señor es mi pastor y nada. ¿A quién no le gusta, verdad? Salmo 23. A ver, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, aunque ande en un valle de sombra de muerte, aunque ande en un valle donde todo es sombrío, todo es oscuridad, y también sea sombra de muerte, o sea, haya mortandad por ahí. Ahora, recuerda una cosa, que todas las situaciones que pasamos tienen un tiempo determinado para que ocurran y para que terminen. Entonces, aunque yo pase por un valle de sombra de muerte, yo paso, pero hay un tiempo de inicio, pero hay un tiempo para terminar. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Que nos venimos abajo, se nos van las fuerzas y nos quedamos ahí sin fuerzas, ahí en el valle. Ahora, dice, no temeré mal alguno, yo no voy a temer. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esto es tremendo. Él es mi luz y mi salvación. Fíjate, con firmeza, con convicción, tenemos que, ¿sabes una cosa? Tenemos que decir esta palabra. No nada más la digo por decir, sino que realmente la crees. Tenemos que creerla. Sí. No podemos caminar en fe. En un mundo que se requiere fe para vivir. Sí. Si tú no crees esta palabra, si no tienes convicción, y como tú dices, es una declaración de convicción, es una declaración de fe. O sea, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No hay nada que nos te pueda atemorizar. Así es. Tenemos que aprender a confiar. Ahora, todo esto surge de que la palabra de Dios nos quita el temor. Por eso es importante. Una persona que está llena de temor es una persona que no ha sido perfeccionada en el amor. Dice primera de Juan 4. Entonces, nosotros tenemos que entender que también una persona que está llena de temor es porque no ha tenido la revelación de que Dios está con él. Así es. Y es necesaria esa revelación. Salmo 56. En Salmo 56, 3 y 4 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Fíjate, esto
realmente volvemos a lo mismo. El temor siempre va a llegar a nuestras vidas, pero el temor lo sabemos perfectamente bien que lo genera y lo quiere generar el enemigo en nuestras vidas, traernos esa inseguridad. Pero cuando tú realmente viene el temor y dices, en Jehová, en ti confío, ¿sí? Entonces ese temor no se va a erradicar ahí en nuestras vidas. No se va no va a tomar posesión. Control. Se me estaba viniendo Sí, a la mente sí. la palabra anterior Sí. del domingo pasado en Colosenses 3:15, Ajá. cuando dice la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Cuando la paz de Dios no está gobernando tu corazón, lo está gobernando el temor. Así Entonces es. cuando el temor está gobernando tu corazón, pierdes la confianza y la fe. Que el temor llega, pero como bien dices, no podemos darle sitio en nosotros. Sí. Tenemos que aprender a declarar algo que realmente creemos que es palabra de Dios. Yo en ti confío. Sí. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. Sí. No temeré. Ajá. ¿Qué me puede hacer el hombre? Pues, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Sí, Salmos, sí, 118. 118, 6. Dice el Salmo 118, 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Con esa certeza, con esa convicción. Fíjate, he ahí la importancia de que tú y yo le permitamos al Espíritu Santo que la palabra, ¿sabes una cosa? Venga y nos las traiga. Es como ese vaso de agua fresca que si yo tengo sed y yo bebo, esa sed se me va a quitar. Esa sed, sabes que esa palabra me va a traer a mí la confianza y la seguridad que yo no puedo y no debo de temer al hombre. Porque ¿quién es más? ¿Dios o el hombre? El hombre es como el polvo. ¿Sabes una cosa? Que hoy está y mañana ya no está. Ahora, hay gente que está pasando situaciones complicadas en sus trabajos, donde tal vez el jefe, el encargado, les está abusando. Así es. Y empiezan a tener temor. No se dejen atemorizar. ¿Por qué? Porque es Dios quien está con vosotros. Y Dios es más grande que el hombre, porque Él es creador de todas las cosas. Vamos a leer Isaías 41:10 y el 13 también vamos a leerlo. Isaías es un profeta que escribió mucho acerca de ese ánimo para no llenarte de temor, al igual que Jeremías. Dice allí en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo, dice, soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tremendo. Fíjate, o sea, esto el Señor nos está diciendo en esta tarde, ¿sí? No temas porque yo estoy contigo. No temas ante la circunstancia que tú estás viviendo. Si tú realmente, como ese hijo de Dios, sabes que has hecho a un lado esos temores, esas inseguridades, que no quiere decir que no las tengamos en nuestras vidas, ¿sí? Pero es la misma palabra, nos va a traer ese ánimo y esa fuerza y esa confianza, porque el Señor nos está diciendo, no temas. Y cuando Él me dice, no temas, Él está conmigo, yo lo creo. ¿Tú lo crees? Dice que para el que cree, todo le es posible.
Así es. Y al decirte no temas, te da la razón. Dice, porque. Sí. No temas porque. Ujú, Porque a veces decimos, no temas. ujú. Pero no nos dicen por qué. Porque, Pero dice, aquí porque la yo palabra soy de Dios Dios. dice, no temas. Ujú, No temas porque yo estoy contigo. Yo Ujú. estoy contigo. ujú. No desmayes porque yo, otra vez te dice, ¿por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú puedes estar viviendo lo que estés viviendo, amado. Sí. Pero sabes una cosa, si tú te dejas llevar Ajá. y te hundes en medio del temor, es porque tú no estás conociendo la palabra de Dios. Ya. Porque la palabra de Dios trae fortaleza a nuestra vida. Porque la palabra de Dios quita todo temor de nosotros. Sí. En 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, Ujú. quien te sostiene tu mano Sí. derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ujú. Tenemos una ayuda que está siendo ofrecida por Dios para nosotros en medio de lo que estemos viviendo. Ujú. Y nosotros los hijos de Dios no hemos recibido un espíritu de cobardía. Sino de Nosotros hemos recibido otros tipos de espíritu. Vamos a leer segunda carta de Timoteo 1:7. Dice ahí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios te recuerda que tú ya no puedes ser un cobarde, porque esa cobardía ya quedó atrás, porque ahora tú eres un hijo de Dios. Y por lo tanto, ¿sabes una cosa? Eso tú tienes que realmente tener esa seguridad y esa confianza, porque esa cobardía ha quedado atrás y hoy el Señor te da la seguridad. Dice, sino de poder. Él te ha dado el poder para echar fuera todo temor, toda inseguridad. Sí, y luego dice, de amor. Y qué interesante que nos dice esto. Es que muchas veces podemos decir, o tú puedes decir, y yo puedo decir, es que con esta situación yo ya no puedo más. Ciertamente, como hombres tenemos un límite, pero Dios nos dice, y de dominio propio. O sea, que Dios me da a mí la autoridad para decir, no, hasta aquí. ¿Sí? Y es ahí donde el Señor nos saca adelante. Este versículo de Pablo, que escribe a Timoteo en su segunda carta, 1:7, nos está diciendo que no nos ha dado espíritu de cobardía. Es decir, entonces, ¿por qué hay gente que se muere de temor? Sí. Se llena de temor. Yeah. Hay algo que tiene que cambiar, algo que tenemos que aprender a creer más en lo que Dios dice. Tenemos que aprender a creer más en su palabra, en lo que Él nos está transmitiendo. ¿Por qué? Porque de otra manera seremos un manojo de nervios siempre. Dice, sino de poder, de amor y dominio propio. Una persona que es un manojo de nervios no tiene dominio propio. Así que te animamos a que tú te llenes de la palabra. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Dice Romanos 8:15. Dice ahí en Romanos 8:15, fíjate, léelo si tienes una Biblia, porque está muy interesante. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, el Señor ya, Él rompió cuando en un principio tú aceptaste el señorío de Dios en tu vida. Y desde ese momento
Él viene y habita en tu corazón y en nuestros corazones. Y toda esclavitud que antes nos tenía preso de inseguridades, ¿sabes qué? Esa esclavitud se rompe en el nombre de Jesús. Porque Él rompe las cadenas de opresión. Y por eso nos recuerda que ahora nosotros hemos recibido, tú has recibido el Espíritu por el cual dice de adopción, o sea, tú has sido adoptado. Así es. Has adquirido, eres una nueva creación en Cristo y ahora tú puedes clamar a Dios en todo tiempo. Y puedes llamarle Padre. Así es. Entonces, aquí lo interesante de todo esto es que cuando nosotros somos adoptados por Dios, ya no tenemos por qué estar en temor, porque el temor es esclavizante. Sí, y sí. Vamos a leer Hebreos 13:5, por favor. Bueno. Si quieres lo leo yo. Sí. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es decir, hay una confianza en Él. Amado, cuando nosotros empezamos a profundizar en la palabra de Dios, vamos a conocer a ese Dios verdadero. Nosotros conocemos a Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando empezamos a tener ese conocimiento de Dios y a tener esa experiencia de acercamiento al Dios vivo, nosotros empezamos a generar en nuestra vida esa confianza y esa fe, esa esperanza en que la palabra de Dios se cumplirá en nosotros. Sí. Entonces podemos vivir de otra manera, descansando en Él. Ahora, pero sigamos al otro punto. Sí, que tenemos que estar también. La palabra de Dios nos guía por el buen camino. Así es. Corrige nuestro diario caminar. Si antes nosotros hacíamos las cosas de diferente o como el mundo las hace, muchas veces tristemente el hombre, ¿sabes una cosa? Hace las cosas dejándose guiar por los que otros hacen. Pero hoy como hijos de Dios, ¿sabes qué? Nuestra manera de pensar no es que nos volvamos religiosos, no, eso es algo diferente. No, porque cuando el espíritu de adopción realmente está en tu vida y en mi vida, el mismo espíritu, cuando vayamos a hacer, si antes robaba, si tenía esa costumbre de robar o hablar malas palabras, ¿sabes una cosa? Ahora ya no las tengo. ¿Por qué? Porque mi camino ahora es corregido. Hay el espíritu de adopción, ¿sí? Ahora no me permite. No es que me haya dicho nadie. No, es que, ¿sabes qué? Tú ya no debes de robar, ¿sí? No, la misma revelación vino a mi vida porque la palabra de Dios, como leímos en un principio, nos ha limpiado, nos hace libres de la esclavitud. Antes lo hacía y a lo mejor puede ser que algunos sientan satisfacción por hacerlo, por robar, es momentáneo. Si son hijos de Dios sentirán... Pero hoy ya no pueden hacerlo, porque hay algo que ya no se los permite. Ahora, ¿cómo saber si lo que hacemos es correcto o no? Precisamente por eso, el Salmo 119, 105, que todos lo sabemos de memoria, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, la nueva traducción viviente me llama la atención que dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Me gusta mucho porque esa lámpara, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Yo sé cuál es el camino correcto. ¿Cómo lo sé? A través de la palabra de Dios. Si no conozco la palabra de Dios,
yo no sé si es correcto o no es correcto. Sí, Ahora, una cosa es que tú te aprendas de memoria, que hay que aprenderse la palabra de Dios. definitivamente. Pero otra cosa es que Dios te hable a través de esa palabra. Ajá. Es decir, que reciba revelación de las cosas también. Dice ahí en Salmos 119, ¿sí? 119, 105, ¿sí? Pero fíjate que ahí también en el 119:5, Miguel dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Sabes que Él endereza y Él realmente anhela, Dios, con todo su corazón, que nuestros caminos sean enderizados? El 11, que ya lo tienes ahí. Sí, sí. Porque cuando guardamos la palabra de Dios, nos ayuda a no pecar. Sí. Esa es la cuestión. O sea, cuando tú conoces la palabra, te es revelada, dejas de pecar. Sí, ¿verdad? así es. Entonces, en el Salmo 119:11 dice ahí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate, en nuestro corazón, por eso dice que esté aquí en nuestra mente, pero tiene que bajar al corazón. Y cuando baja al corazón, cambian las cosas. Sí, cuando estábamos en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el avión a Frankfurt, tuvimos un encuentro ahí con unas personas que en realidad no hablamos mucho con ellos, pero ellos eran judíos mexicanos que iban a Frankfurt, de Frankfurt a Israel. Y cuando iban en el avión a cierta hora, pues hicieron sus oraciones. Y la palabra de Dios dice, átalas en tu mano y luego póntelas en tu mente. Entonces, ellos lo que hacían era atarse con unas cintas de cuero, donde viene una palabra, y aquí en su frente se ponían también otra cosa para poder hacer las oraciones, y luego sacaban su tefilín. Lo que el Señor nos está hablando es precisamente que nosotros necesitamos revelación de su palabra para entender que tiene que estar en tu corazón. Realmente tiene que estar su palabra en tu corazón, pero también en tu mente, para que pueda hacerse viva esta palabra. Por eso la nueva traducción viviente dice, he guardado tu palabra en mi corazón. La he guardado en mi corazón, he guardado tu palabra. Para no pecar contra ti. ¿Por qué se peca contra Dios sabiendo que no es bueno robar? Terminan robando. O sabiendo que no es bueno hacer adulterio, terminan cometiendo adulterio. Porque la palabra de Dios no está guardada en su corazón. Porque si la palabra de Dios está guardada en su corazón, hay un temor, pero no un temor manejado por el diablo, sino un temor que es de Dios, que es un respeto reverente, es un temor a fallarle a Dios, decir, yo no quiero fallarle a Dios. Pero vamos al siguiente punto. La palabra de Dios debe ir acompañada de fe para que se haga vida en nosotros. Vamos a Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Dice ahí en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjate ahí la importancia, Miguel, de realmente, ¿sabes una cosa? Leer la palabra, porque tristemente, porque esto es una realidad, dice, Satanás también sabe toda la palabra. ¿Sabías tú? El enemigo sabe toda la palabra, pero lógicamente él ni la cree y ni nunca la ha creído. Sabe
los tiempos. Pero sabes una cosa, nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle a Dios. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídasela a Dios, que Él se la dará abundantemente. Pídele a Dios sabiduría para que pueda venir sobre ti el entendimiento y la revelación y la fe, para que puedas escuchar la palabra, deleitarte en ella, disfrutar de ella, y esa misma palabra te va, aparte de quitar la esclavitud, ¿sí?, te va a purificar, porque la palabra nos limpia. Nos limpia. Y pídele al Señor también, Sí, que te dé revelación. sí. Que te dé revelación de lo que estás leyendo, estudiando. Amén. Que te dé una revelación. Sí. Para que tú sepas lo que Él te está hablando. Porque Sí. a través de la revelación es como Él te habla. Y pídele al Señor que te fortalezca. Amén. Con su palabra. Sí. Es verdad que con esto vamos a terminar, sí, porque, bueno, pues queremos también hacer una pequeña oración, pero aquí yo espero que hayas tomado los puntos claves importantes, que son muy importantes. Así es. De la palabra de Cristo, para que abunde en nosotros en abundancia. Para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Así es, sí. Así que... Por lo cual, pues bueno, te exhortamos, te animamos para que tú realmente le pidas al Espíritu Santo que traiga sobre ti esa fe, esa seguridad, para que todo el temor, todo aquello que frustraciones que tú puedas estar viviendo, si tú lees la palabra misma te va a traer limpieza en esos problemas que tú estás viviendo. Y aparte de eso, Dios te va a hacer fuerte en medio de los problemas, porque los problemas, ¿sabes una cosa? No se van a ir. Vienen unos, se van otros, pero a quien no se va nunca, si nosotros le permitimos, Así es. si nosotros leemos la palabra, si nosotros, se puede decir, nos enamoramos de Dios. Y cuando tú te enamoras de Dios, el Señor hace todo por ti. Y lo único que tenemos que hacernos, como decía, ¿sabes qué? Es anímate, esfuérzate, y ¿sabes qué? Y ponte manos a la obra. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Que Dios está ahí contigo. Que Dios tiene para tu vida. Así es. Vamos a orar, si te parece. He estado tratando de mirar para ver las peticiones. No puedo entrar. Vale, pues pero oremos así y ya está. Sí, sí. Bendito Dios y mi amado Padre, primeramente, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, el de compartir tu palabra. Y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que esta palabra, Señor mío, llegue, Señor, toque los corazones, traiga la convicción a quien tengas que traerla, Padre amado. Les des, bendito Dios, ese ánimo, esa fuerza para seguir adelante, Padre amado, para que ellos puedan, Señor, escudriñar tu palabra, enamorarse de ella, Padre amado, y esta palabra, Señor, traiga en ellos, Señor, la libertad a lo cual tú nos has llamado como tus hijos, Padre, y por lo cual podemos decir y clamar, Abba, Padre. Gracias, bendito Dios, por cada familia, por cada persona, Señor, que ha estado, Señor, ahí atento, Señor, en recibir de tu palabra. Bendecimos sus vidas, Padre amado. Y aquellos, bendito Dios, que de una manera especial, Señor mío, están pidiendo, Padre, por peticiones, por sanidad, Padre. Yo te ruego, Señor, que esas vidas, primeramente, Señor, tú los rodees de gente, Señor. Pongas en los familiares, en gente
que vaya con valentía, Señor, y les hable de tu palabra Sí, con Padre. poder, Padre amado, porque en ti, Señor mío, hay sanidad y hay libertad, Padre. Y en el nombre de Jesús ponemos a esas vidas que están enfermas en estos momentos, Padre, para que seas tú sanando sus corazones, sanando sus mentes y recordándoles, bendito, oh Dios, que si de gracia ellos han recibido, de gracia ellos tienen que darte también a ti, Padre amado. Gracias una vez más, Padre. Toda gloria, toda honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, Padre. Oramos de forma especial por aquellos que han puesto peticiones aquí en el nombre de Jesús. Para que cada petición tú la cumplas, Señor. Que tú tengas misericordia de cada uno de los que está padeciendo Así es. y sufriendo. Sí, Señor. Y tú le cumplas Sí, Señor. y oigas su oración. Oramos, intercedemos por Sí, ellos, Señor. por cada uno de los que ha escrito. Sí, Señor. Los bendecimos, Sí, bendecimos a cada uno, como pastores, a cada uno de los que se ha conectado, Sí, Señor. cada familia. Sí, Señor. Bendecimos. Bendecimos sus vidas. Prospera, Señor, su alma. Padre amado, que puedan ver tu mano de Sí, sí. poder obrando a favor de ellos. Mm. Y te damos la honra y la gloria a ti por los siglos. Así es. En el mi nombre de amado. Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Gracias. Amados, gracias por estar ahí. Gracias por ser tan fieles. Y si el Señor lo permite, nos veremos el próximo domingo. Ya Por favor de Dios. con el favor de Dios habrá una reunión presencial, pero que también se va a transmitir a través través de internet. Sí. Así que te animamos y te decimos no adiós, sino hasta pronto. Que el Señor te bendiga y ánimo, adelante y esfuérzate, ¿sí? Bendiciones.